Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta capacitación virtual, manejo de referencias bibliográficas en sistema APA, séptima edición. En esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia de las siguientes autoridades. Doctor Félix Aguilar Carrera, director general de investigación, a quien le damos la más cordial bienvenida. También contamos con el ingeniero Hugo Rivera, secretario de Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Y también contamos con la presencia de la ingeniera Telma Maricela Cano, directora del Centro de Investigaciones de Ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a continuación vamos a darle la palabra al director general de investigación para el inicio de esta actividad. Doctor Félix Aguilar Carrera, lo dejo entonces en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, ingeniera Sonia. Les quiero enviar una bienvenida al ingeniero Hugo Rivera, secretario académico de la Facultad de Ingeniería y quien también está en representación de la señora decana de nuestra facultad. Y digo nuestra facultad porque me siento bastante contento de estar participando en esta actividad de mi casa de estudios, de mi facultad a la cual yo pertenezco. También doy la más cordial bienvenida a la ingeniera Telma Cano, directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería y promotora de la actividad que el día de hoy vamos a tener. También una cordial bienvenida a todos los asistentes a este seminario, a esta charla que el día de hoy vamos a tener, la cual realmente para la Dirección General de Investigación y para la Universidad de San Carlos de Guatemala es muy importante porque viene a fortalecer e impulsar el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Facultad de Ingeniería se ha visibilizado bastante en el tema de la investigación científica a nivel de nuestra universidad y creo que es importante cada cierto tiempo estar refrescando algunos elementos que vienen a generar algunas herramientas que son útiles para todos los investigadores de nuestra facultad. Uno de ellos, pues obviamente, es el tema de cómo hacer el proceso de referenciación de APA, con todos los cambios que esto ha conllevado. APA cada cierto tiempo pues está actualizándose y es importante que todos los científicos, todos los profesionales, estudiantes de la Facultad de Ingeniería pues se mantengan actualizados en estos temas que son tan importantes cuando hablamos de pretender hacer publicaciones de los trabajos de investigación que estamos desarrollando. Recordemos que hoy en un mundo globalizado es importante que todos esos resultados de investigación trasciendan en revistas que estén indexadas para que tengamos la visibilidad, para que se pueda poner a discusión el conocimiento que nosotros estamos generando y obviamente para que se reconozca el trabajo que como investigadores nosotros desarrollamos en nuestras unidades de investigación y a la vez también visibilizar el trabajo que hace la universidad y por qué no la Facultad de Ingeniería en temas de investigación. De esta manera para mí va a ser un gusto poder apoyar este tipo de actividades que fueron solicitadas por la Facultad de Ingeniería y que indudablemente serán de gran beneficio para todos los investigadores de la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix Aguilar. Vamos ahora a darle la palabra al representante de la decana de la Facultad de Ingeniería, el secretario de Junta Directiva de la Facultad, del ingeniero Hugo Rivera. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Sonia García. Doctor Félix Aguilar, muchas gracias, director general de investigación, que para nuestra Facultad de Ingeniería es una dicha de que usted esté ahí. Como bien lo menciona, es nuestro profesor titular de la ERIS y qué mejor que un ingeniero esté dirigiendo esta parte de la investigación para toda la Universidad de San Carlos de Guatemala por nuestra visión y nuestro carácter investigativo que tenemos dentro de la Facultad de Ingeniería. Ingeniera Telma Cano, directora del Centro de Investigaciones, muy buenos días, muchas gracias por tener esa visión de capacitar a nuestros docentes en esta parte de lo que es las normas APA. Es algo que, como bien mencionaba el señor director, es algo muy importante y es algo que tenemos que estar al día, porque pues sabemos de que estas normas van cambiando. Nuestra capacitación del día de hoy ya es de la 7ª edición, una capacitación pues que de antemano agradecemos a la maestra Andrea Rodas
bien producto de nuestra facultad, el que nos esté dando este tipo de charlas. Comentábamos previo a empezar este enlace que he escuchado en varias ocasiones a la maestra en la Escuela de Estudios de Posgrado, porque también nos han facilitado este tipo de capacitación, y que es algo y una muy buena experiencia de poder aprender cada uno de los detalles, aunque sean mínimos las diferencias, pero existen y eso es algo que tenemos que estar actualizados. Así que en nombre de la decana, que se excusa por tener a la Contraloría General de Cuentas en nuestra casa de estudios, pues nuevamente nos llegaron a visitar y hay que atenderlos porque no nos queda de otra, pero la academia sigue y eso es lo importante, y gracias a estos medios que podemos tener este tipo de capacitaciones, pues ella le manda un fraternal saludo y ante todo pues también una recomendación que nos sigamos cuidando, dado a que la pandemia hoy por hoy en Guatemala se ha sentado y no se quiere ir. Depende de nosotros realmente el que nos cuidemos y ante todo el tener esa actitud positiva de poder enfrentar, guiar y en su momento lamentablemente consolar a nuestros familiares e inclusive a nuestros amigos. Así que en nombre de ella, doctor Félix, muchas gracias por el apoyo de parte de la DIGI. Sabemos de que es parte de San Carlos, pero ante todo nosotros ya lo sentimos como parte de la Facultad de Ingeniería. De igual forma, a la ingeniera Sonia García, muchas gracias por toda esta organización, por toda esta logística que usted ha tenido bien para con nosotros, y de igual forma exhortar a la ingeniera Telma. Sé y tenemos el conocimiento que son 3 tipos de capacitaciones, si no estoy mal, me corregirá después la ingeniera Telma. Esta es la primera de 3 capacitaciones que van a tener, y pues de parte de la administración sigan contando con nosotros en lo que podamos apoyarlos. Nuestra misión es facilitar, ser gestores como buenos administradores de la academia. Y eso es lo que nos comprometimos, eso es lo que estamos haciendo a nuestros 26 meses de administración, y así queremos concluirla, dándole a ustedes las herramientas que estén en nuestras manos para poder avanzar. Y pues de antemano agradecer también a la maestra, que también es ingeniera química, Andrea Rodas, por toda esa entrega que tiene para este tipo de actividades, y se van a dar cuenta que es algo que se nos va a ir el tiempo entre las manos porque es muy dinámica. Así que muchas gracias y bienvenido a todos. Muchísimas gracias, ingeniero Hugo. Y pues invito a la maestra Andrea Rodas que pueda abrir un momentito su cámara para hacer la toma de la fotografía. Muchas gracias, bienvenida también. Y vamos a la cuenta de 3, viendo hacia la cámara, por favor. 1, 2 y 3. Voy a molestarlos con una segunda toma. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa en esta mañana y a continuación entonces presento a la maestra Andrea Rodas Morán, quien es la encargada de dar esta capacitación, manejo de referencias bibliográficas en sistema APA, 7ª edición. La ingeniera y maestra Andrea Rodas es candidata al doctorado en Cambio Climático y Sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Ingeniería Sanitaria y es ingeniera química también por la misma facultad. Ha realizado actividades de actualización y capacitación de recurso humano a nivel de pregrado, posgrado y entidades públicas en temas de preparación de propuestas de investigación, búsqueda y utilización de referencias científicas, gestores bibliográficos y sistemas de citación y referencias, así como en escritura científica en manuscritos de calidad, gestión editorial y nuevas tecnologías para la publicación científica. Ha sido investigadora del Sistema Universitario de Investigación en el Laboratorio de Química y Ambiente, LICA, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia,
donde realizó investigación de indicadores biológicos de contaminación lacustre. Actualmente apoya el trabajo editorial como editora ejecutiva en la revista Centroamericana de Investigación y Posgrado, Ciencia, Tecnología y Salud, de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyas funciones son la edición y revisión de manuscritos científicos, seguimiento, publicación y difusión. Con este pequeño resumen de su hoja de vida, dejo entonces con ustedes en el uso de la palabra a la ingeniera maestra Andrea Rodas y agradecemos a quienes nos acompañan en este momento realizar sus preguntas a través del chat para que al final podamos resolverlas al final de la presentación de la maestra Andrea Rodas. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan. Damos entonces continuidad con la presentación de la maestra Andrea Rodas. Pues muchas gracias, ingeniero. Para mí realmente es un gusto y me siento con mucha confianza de estar aquí en la Facultad de Ingeniería. Realmente, como ustedes mencionan, pues estamos entre ingenieros, entre personas que tenemos una lógica de conexión con las acciones y el conocimiento pues bastante particular, y entonces me siento bastante cómoda de poder apoyar en esta actualización de APA séptima edición, porque si bien es cierto, este tipo de actualización pues ya lleva 2 años utilizándose, y es muy importante que como investigadores, como ingenieros, pues conozcamos este tipo. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerle en especial al Centro de Investigaciones de Ingeniería, a la ingeniera Telma Cano, pues que fue mi profesora y realmente es una persona que admiro mucho. Y vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para no gastar los datos y que podamos pues no tener problemas con que se nos caiga o tengamos problemas de conexión. Entonces, en primer lugar, APA, esta presentación, porque APA o el manual de APA es conocido como un manual que se utiliza para englobar toda la publicación científica. Esto quiere decir letras, estructura, qué coloco en la introducción, qué va en mis resultados, cómo interpreto toda esa parte de la estructura, márgenes, tipo de letra, etcétera, 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 incluso en cómo escribo, cómo presento o cómo voy hilando mis ideas, tiene APA, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en citación y referencia, que quiere decir darle esa fortaleza a lo que yo estoy explicando en un artículo científico o en un trabajo de investigación. Entonces, la citación y la referencia está muy estrechamente relacionado con el proceso de revisión de literatura. Cuando yo reviso literatura científica, yo leo, clasifico, empiezo a hilar esos nuevos conocimientos y utilizo. ¿Y cómo utilizo? Pues utilizo citando las referencias. Entonces, por eso es tan importante mantener un sistema estándar, porque los lectores, mis lectores de mi trabajo necesitan buscar o entender de dónde estoy yo encontrando o justificando mi investigación. Entonces, ya que tenemos esto, es importante mencionar que una cita nos va a permitir presentar y justificar y sustentar lo que yo estoy planteando por medio de una idea, frase o opinión. Pero que esta idea o frase y opinión yo la estoy incluyendo o incorporando en mi trabajo. Entonces, una cita me permite a mí sustentar lo que yo estoy diciendo, e incluso esta sustentación puede ser buscada o registrada ahorita por sistemas bibliométricos. Entonces, es muy importante que como investigadores nos tomemos muy en serio esta parte de la citación, porque yo necesito, ahora todos los medios electrónicos jalan, por así decirlo, esas citas y permiten hacer sistemas bibliométricos.
Entonces, también las citas necesitan priorizar fuentes primarias. Hay formas de colocar fuentes secundarias, o sea, lo leí en este lugar y este lugar citó a no sé quién, yo puedo colocarlo, pero realmente las citas lo que buscan es que se prioricen esas fuentes primarias a donde voy buscando la información. Y entonces, el tipo de citación vamos a tener de dos tipos. Todas las citas, o sea, ahora estoy, digamos, englobando o colocando los datos o el sistema de citación y referencia en forma general, vamos a encontrar solo dos tipos. O sea que en la ciencia solo conocemos dos tipos de citación. Uno es el numeral y el otro es apellido año. Entonces, por ejemplo, hay muchos sistemas de citación que tienen el apellido año incorporado o el numeral. Por ejemplo, el apellido año más famoso es APA, que es lo que vamos a aprender hoy. Pero hay otros sistemas que usan el numeral o el apellido año para citar. Entonces, cuando yo hago mi trabajo de investigación, yo necesito citar una paráfrasis. O sea, una paráfrasis significa que yo tomo ideas de otra, leo un documento, tomo esa idea central y lo coloco en mis palabras. Eso es una paráfrasis y es la parte más utilizada en ciencias de ingeniería para colocar la información. Cuando utilizo una cita, también puedo pegar, digamos, agarrar textualmente lo que están diciendo y a eso se le conoce como una cita textual. Entonces, yo necesito colocar la referencia de lo que yo estoy diciendo cuando tomo las ideas de otras personas, ya sea en mi forma de hablar, que vendría siendo una paráfrasis, o en mi forma de escribir, de trasladar, copiar y pegar, por así decirlo, que significa una cita textual. Y estos dos son los más comunes, es lo que se nos ha enseñado. Pero ahora ya utilizamos lo que se llama los datos de otras personas. Entonces, cuando yo en mi investigación estoy jalando datos de otro lugar, yo necesito decir de dónde son. Ahí va una cita. Y también las imágenes y las figuras que tomo de otros lugares, por ejemplo, de un paper o algo, lo tengo que poner con su cita. Para cuando yo estoy haciendo documentos que van a ser publicados, o sea, significa que van a ser colocados en un libro, en una publicación, en un artículo, si las figuras y las imágenes que yo utilizo no son mías, yo necesito contar con una autorización, pero esto es en especial cuando yo estoy publicando. Entonces, el tipo de citas vamos a tener, como ya les expliqué en la pantalla anterior, dos tipos. Y estos dos tipos son la textual, o sea, que significa que yo copio y pego. Entonces, copio y pego, por así decirlo, la cita. Y vamos a tener también, que me pongo a hacer... No, descartar, ay, perdón. Vamos a volver a insistir. Aquí, dos tipos de citas en que textual de copio y pego y paráfrasis que tomo las ideas de otros, yo las utilizo con mis palabras y las coloco. Entonces, como les decía, la paráfrasis es lo más recomendable y lo textual entonces no es bueno. Bueno, lo textual sí es necesario en función de lo que yo estoy publicando. Si yo estoy publicando algo, como por ejemplo una investigación donde yo estoy realizando encuestas y yo necesito colocar textualmente lo que la encuesta o los encuestados mencionan, entonces tengo que usar una cita textual. O por ejemplo, cuando esto es muy común en investigaciones sociales, cuando yo estoy hablando de historia, cuando estoy seleccionando algo que está en algún libro, que es muy importante que para que los lectores contextualicen adecuadamente mis ideas, necesito trasladar eso textualmente, entonces yo lo coloco como cita textual. Y la cita textual tiene dos formas.
menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras. Entonces, cuando yo necesito hacer una cita textual, yo lo que tengo que contar son las palabras que yo tengo en la cita textual. Si tiene menos de 40 palabras, voy a utilizar, lo voy a poner entre comillas y con el número de página, ¿sí? O si yo tengo 40 palabras en adelante, o sea, más de 40 palabras, voy a sacarlo en un bloque aparte. Ya vamos a ver más o menos algo esquemático ahí para que ustedes sepan qué es lo que... Siempre no puedo salir de este estado. Para que ustedes sepan cómo pueden ustedes utilizarlo en este tipo. Entonces, nosotros sabemos que las citas textuales por obligación siempre van a tener el número de página. Es obligatorio colocar el número de página en una cita textual. ¿Cómo voy a colocar ese número de página? Voy a colocar la P, punto y la página. Si son varias páginas, voy a colocar 2 veces P. Y de la misma manera, ustedes han podido ver o van a encontrarse cada vez con más, con más facilidad que las revistas científicas y los libros científicos van a tener un número, ya no tienen número de página, y es muy interesante esta nueva tendencia, porque ya no están manejando números de páginas, sino solo están manejando números de artículos. Entonces ya tienen un sistema como es este segundo que está ahí de SB1, o sea, ya no se manejan en artículos páginas, sino solo un número normal. Entonces, esta es también un estándar que APA se ha preparado, digamos, para estos nuevos cambios, y por eso cuando ustedes encuentren un artículo que solo tenga este número, solo van a poner el número del artículo. Entonces, es muy importante que nosotros también conozcamos que los sitios web o las páginas electrónicas se deben de poner el tiempo que está, digamos, estoy viendo un material o ustedes están algún video, algún webinar, ustedes quieren citarlo textualmente, pueden hacerlo colocando la persona y el año y el tiempo en donde está esa sección. Entonces, la idea de la cita textual es que las personas puedan ir directamente a verificar que lo que dice ahí es cierto. No tanto para verificar, sino, por ejemplo, si nosotros encontramos que el SARS-CoV-2 se transmite mucho más rápido, por ejemplo, en espacios cerrados que van a tener tanto nivel de dióxido de carbono, y yo lo pongo textualmente, algún lector va a decir, ay, de veras, ay, yo no le creo eso. Entonces voy a la cita textual y verifico, o voy y me interesa, digo, no, o sea, qué interesante este estudio, quiero irlo a ver. Entonces, por eso es tan importante en las citas textuales colocar el número de página, porque yo llevo a mis lectores a ese lugar, y en sitios o en páginas donde tengamos videos, a donde lo tengo que llevar es al minuto que está. Entonces hay una lógica detrás ahí. Y generalmente en ciencias sociales, pues se ve mal que se abusen de citas textuales, y en ciencias tecnológicas, a eso es aún, digamos, más chocante, por así decirlo, verlo que las personas estén colocando solo citas textuales. Entonces, es más común para las áreas parafrasear, hacer paráfrasis, mientras que las citas textuales realmente se quedan más para las personas que son del área de ciencias sociales o sus investigaciones, porque no quiere decir que nosotros no podamos aportar en las investigaciones sociales, son de encuestas o tienen ese análisis detrás. Entonces, el tipo de paráfrasis también hay tipos, también podemos utilizar la paráfrasis de diferente manera. Son 3 tipos. Recordemos otra vez que la citación va a tener 2 componentes.
siempre el autor, que va a ser el nombre, y la fecha o el año en que vamos a estar. Entonces, este tipo de citas, ¿cómo las voy a colocar? Si las puedo colocar entre paréntesis o solo las voy a colocar, por ejemplo, el nombre del autor y el año. Este diferente tipo de citación es lo que vamos a ver. Entonces, para la citación en el texto, nosotros vamos a colocar con énfasis en el texto, o sea, me interesa a mí el texto que yo leí. Entonces, siempre voy a colocar con énfasis en el texto los paréntesis y voy a colocar la cita entre paréntesis. O sea, me quedo con este tipo de forma de colocar la información. Entonces, coloco el texto que me importa y entre paréntesis coloco la cita de las personas. Eso es con énfasis en el texto. Con énfasis en el autor, a mí lo que me interesa es el autor. ¿Y cuándo es que a mí me interesa el autor? Los tipos de citación me los define cómo estoy redactando yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre los antecedentes o sobre la problemática de mi investigación, a mí me interesa enfatizar en esa problemática. Bueno, el cuerpo del agua o el material que estoy analizando no tiene la suficiente rigidez para aguantar o cargar este tipo de fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, esa información me interesa a mí parafrasearla, pero con énfasis en el texto. Con énfasis en el autor es muy usual usarlo cuando estoy hablando de mi marco teórico, de mi estado del arte. ¿Por qué? Porque a mí me interesa decir, bueno, estas personas, entonces ahí es donde miramos cómo se coloca con énfasis en el autor, se coloca el autor y entre paréntesis el año. Entonces, este autor encontró tales y tales cosas. Entonces aquí, por ejemplo, va a haber una cita. Ustedes cuando lean sobre el SARS-CoV-2, vamos a encontrar que muchos autores van a decir, pues bueno, este autor encontró esto y esto y esto. Entonces ahí es cuando me interesa el autor, más que todo en marco teórico, pero no necesariamente lo puedo usar en la introducción, lo puedo usar en varios. Y con énfasis en el año, son esas investigaciones que a mí me interesa explicar el año, o sea que vamos a tener el año y vamos a explicar después el autor. O sea, ambos datos que vamos a tener, autor y año, van a estar en nuestro texto. Entonces, podemos ver que aquí, en el 2020, estas personas encontraron. ¿Cuándo es que yo voy a utilizar esto? Por ejemplo, otra vez con el SARS-CoV-2, que es algo que está aquí presente y todos los vivimos. Todos van a recordar o las investigaciones que se van a hacer y van a explicar que en el 2019 en Wuhan surgió. Entonces es necesario poner la cita con énfasis en el año porque a mí me interesa decir en qué año surgió esta situación. Igual, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo antecedentes de su documento o su investigación, a ustedes les interesa decir, bueno, en 1978 se encontró que esto y esto pasó en esta zona o desde, por ejemplo, la década de los 70, en Guatemala se iniciaron los estudios, por ejemplo, de tribología, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información necesita esa énfasis en el año. Entonces, esos tipos de citación, las recomendaciones que debemos tener es que se revisen que los nombres, bueno, más que todos los apellidos sean correctos, que necesitamos saber, y esto es muy importante, cuántos autores están en la referencia y en función del número de autores es que yo voy a hacer la cita. ¿Cómo debo colocar la cita en función de cómo estoy redactando? Y tener en cuenta la subcitación y la sobrecitación. Y esto es muy importante porque a veces en investigación uno no sabe hasta dónde hacer, o uno está escribiendo sus investigaciones, sus antecedentes y su proyecto, su protocolo o su informe,
y uno no sabe hasta dónde citar. O sea, hay 20 investigaciones que están hablando de este tema, entonces, ¿cómo hago para escoger? ¿Pongo las 20 o realmente pongo las más nuevas, etcétera? Entonces, hay que manejar mucho esto de la sobrecitación y la citación. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en el número de autores, ¿verdad? El número de autores me va a definir a mí cómo voy a hacer la cita. Entonces, si tengo un autor, siempre voy a mantener la cita con un autor y el año. Esto es con énfasis en el autor y esto es en la paráfrasis. Ustedes se fijan solo el primer autor y el año, y así lo voy a mantener en todo el documento, siempre. Cuando tengo dos autores, entonces es las mismas reglas que en un autor. Siempre voy a colocar los dos autores y con el paráfrasis los dos autores siempre. Nosotros en Digi, y es una forma es un parámetro editorial que tenemos, es que en paráfrasis siempre se coloca el ampersand, no importa, o sea, lo que sea, pase lo que pase, siempre va a haber un ampersand entre las citas que van a estar entre paréntesis. Esto es importante para las personas que van a publicar, porque estas reglas editoriales a veces cambian en función por ejemplo, las normas de la facultad, en función del documento donde vamos a publicar. Eso puede cambiar, ¿sí? Para Digi y para la revista, este ampersand siempre va así porque es más fácil para nosotros estar revisando los documentos. Y esto fue una de las cosas más importantes que cambió en la 6ª edición, que ya no hay reglas, porque antes había regla, que si el primer autor, que si la primera vez, que si la segunda vez, no. Ahora la única regla, o sea, son estas tres. Un autor siempre se coloca igual, dos autores siempre se colocan igual, tres o más autores siempre se colocan igual. ¿Cómo? El primer autor y colaboradores, porque estamos escribiendo, nosotros estamos redactando, y para la paráfrasis, Aguilar et al. O sea que solo se coloca el primer autor y et al para de 3 o más autores, y para cuando estamos con citas en el texto o con énfasis en el autor, va a ser el primer autor y colaboradores, y ahí está. Y para los autores con institución, nosotros tenemos, y esto es importante porque a veces nosotros solo colocamos CONAF y queremos que las personas que nos lean, porque esta parte de citación y referencias es muy importante, porque nosotros le estamos dando a nuestros lectores esos instrumentos, esas herramientas para buscar las referencias que nosotros estamos utilizando. Entonces, si solo ponemos CONAF, nuestros autores no van a saber qué es CONAF, digamos. Nuestros lectores van a decir, y peor si estamos publicándolo en internet, CONAF no significa nada, digamos, para alguien que está, por ejemplo, en Honduras. Y entonces por eso es que es necesario que nosotros, cuando hagamos una cita con énfasis en el autor, las siglas para APA 6ª edición, vamos a borrar, no se borra, vamos a verificar para APAS 7ª edición, nuestro Consejo Nacional de Áreas Protegidas, entre paréntesis, voy a poner las siglas que tiene, no, el acrónimo, perdón, el acrónimo que tiene, y cuando esté con paráfrasis dentro de los paréntesis, voy a poner el nombre completo, pero entre corchetes vamos a colocar CONAF. Esas son las dos reglas que debemos tener cuando el autor es una institución. Y estas siglas, ustedes dirán, bueno, pero esto está en minúsculo. Sí, la Real Academia Española, y si pudieron estar en una capacitación que la Digi organizó con la Real Academia Española, nos explicaba que más de 5 había que colocar esta parte así. Entonces, más de 5, cuando el acrónimo tiene más de 5, entonces necesitamos ponerle en minúsculo. Muy bien.
Entonces, aquí era lo de siglas y acrónimos. Entonces, las siglas son signos generados por letras iniciales mayúsculas. Esas se deben colocar en mayúsculas y los acrónimos son las palabras formadas por iniciales de otra expresión y que se leen. Entonces nosotros podemos leer con AP y entonces por eso es que los acrónimos, cuando son más de 5, deben ir en términos de la primera mayúscula y después minúscula. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer unos ejercicios. Es la primera vez que coloco esta parte aquí. Entonces, vamos a hacer, es con una página. Yo ahorita les voy a mandar ya el código para que ustedes puedan entrar. Y tiempo, ahorita, espérenme, vamos a verificar. Se los voy a poner en el chat, si me permite, se lo voy a mandar a la ingeniera. Ingeniera, voy a hacer ahorita, se lo mando para que ustedes lo coloquen. No sé si hay dudas previo a que hagamos este ejercicio. No, no tenemos todavía ninguna indicación a través de el chat o de preguntas y respuestas. Tampoco tenemos al momento. No sé si alguien desea colocar alguna, podría ser en este momento a través del espacio de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de la plataforma. Quedo atenta entonces al enlace para poder compartirlo con los asistentes y puedan realizar el ejercicio. Muy bien, vamos a continuar si quieren todavía. Vamos a hacer un ejercicio nosotros y entonces vamos a tratar de hacer este experimento que les tengo. Que ya me ha salido bien algunas veces, pero algunas veces no me ha salido muy bien, entonces vamos a verificar aquí. Entonces, ¿sí? Hay una preguntita por acá, no sé si deseas resolverla. ¿Sí? Dice, INE por tener 3 palabras se coloca en mayúsculas, EXA tiene 5, sería, bueno, INE por tener 3, esta es una afirmación al principio, ¿verdad? Por tener 3 palabras se coloca en mayúsculas. EXA tiene 5, sería la primera mayúscula y las demás minúsculas. Pregunta Jorge Cifuentes. Sí, así sería. Efectivamente, porque como son más de 5. Ok, muchas gracias. Ahorita les voy a compartir el enlace entonces y te dejo en el uso de la palabra. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es contar quiénes están. Luego, después de contar las personas, nosotros sabemos, bueno, son más de 3 autores, entonces yo necesito poner el primer apellido que está aquí, y colaboradores y el año en que se hizo. Y entonces así es la cita. La verdad es que no hay mayor ciencia, es muy, muy sencillo realizarlo. Y entonces ya pues se realiza de esta manera. La primera vez siempre va a ser de la misma manera y las siguientes igual van a mantener el mismo formato. Realmente esto lo hizo muy sencillo esta parte de APA. Realmente esto era muchísimo más complicado. Entonces pienso yo que se hizo pues ya muy fácil. Entonces no sé si han podido entrar al link.
si les puedo dar acceso. Ahí está. Tal vez podrían indicarlo a través del chat, quienes sí pudieron ingresar y quienes no, por favor. Ahí está, ya tenemos, ahí están, ya hay 15 personas. Muy bien. Entonces, la idea del ejercicio es que nosotros siempre en un artículo científico vamos a encontrar la frase citable en la sección de conclusiones o en los últimos párrafos de la discusión. Y esto es muy importante porque cuando nosotros queremos saber, bueno, sí, o sea, toda esta investigación se hizo y entonces vamos a encontrar en la sección de conclusiones o la última de discusión lo que el autor solicita que nosotros citemos, o sea, ya nos viene con la facilidad, ya nos dice, bueno, por favor, cítame así o cita esta parte. Entonces, yo en este texto, yo usé esta conclusión de este artículo científico que dice que el uso de zeolitas naturales como soporte de crecimiento de los nanotubos de carbono multipared da como resultado un nuevo material nanoestructurado que mejora las propiedades de los materiales individuales y es una buena opción para su uso en la eliminación de metal plomo en agua. Entonces yo quiero colocar en el documento que estoy preparando que se ha observado que el uso de zeolitas naturales para el crecimiento de nanotubos de carbono, o sea que se ha utilizado las zeolitas para crecer nanotubos de carbono y quiero colocar la cita. Realmente es, como no estoy haciendo la escritura, pues puede mejorar mucho la redacción, pero la idea es que yo cite esta conclusión que viene de esta cita. Entonces, la pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿cómo debería utilizar la cita? O sea, como si voy a hacer una cita de paráfrasis, debería poner Cruz et al, punto y coma 2017, Cruz 2017 o Cruz Pérez y Gochi 2017. ¿Cuál es la cita correcta? Esa es la pregunta. Uy, solo 7 han contestado y el tiempo se acabó. Muy bien. Entonces, todas las personas que contestaron, y voy a poner aquí, creo que todas pueden ver, que contestaron que la cita es Cruz et al, punto, coma, 2017 es la cita correcta. ¿Por qué? Porque yo tomo el primer apellido, pongo et al 2017. Así se coloca una cita parafraseada, digamos, con énfasis en el texto. Ahora viene la siguiente. Muy bien, a Carla Gordillo es el primer lugar, Mario Mérida el segundo lugar, Dragon Knight el tercero, Gerson el cuarto, Telma Cano el quinto. Muy bien, entonces la siguiente es la pregunta 2 viene un poco en la misma sintonía que yo tengo que los resultados. Esta es la conclusión de este artículo de utilización de nanotubos de carbono en la evaluación del lubricante. Dice que si nosotros lo utilizamos como aditivos en lubricantes, se obtienen muy buenos resultados. Entonces yo quiero poner en mi documento que los nanotubos pueden ser utilizados como aditivos en lubricantes y coloco la cita de este artículo porque efectivamente puede ser utilizado como lubricante. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo coloco la cita? Entonces, ya saben, más rápido mejor. Tenemos el texto y la cita de Jaramillo, Cuervo, Carlos, Ardilla y cómo debería colocar la cita. Como Jaramillo 2.15, como Jaramillo et al 2.15 o Jaramillo et al punto 2015. 10 contestaron y hay 5 personas que la tuvieron buena y hay pues otras 5 que la tuvieron mala. Entonces es importante que nosotros podamos entender cuál es el error aquí.
Recordemos que la cita siempre se va a realizar con el apellido del primer autor. Entonces pongo el apellido del primer autor, que sería Jaramillo. Pongo, como cuento los autores, si se fijan, son bastantes, entonces van a ser más de 2 autores. Entonces, siempre que tengo más de 3 autores, coloco et al, pero el et al lleva un punto y ese punto a veces se nos olvida colocarlo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los que pusieron la segunda opción no llevaba punto. Y es importante que el et al siempre lleve punto, coma y el año. El año en este caso es 2015. Entonces pongo 2015. Y esa sería la cita. Así tendría que citar este documento. Entonces, las tablas finales, pues felicitamos, digamos, a Carla Gordillo, que tiene el primer lugar. Bueno, en esta opción dice que Telma Cano fue la que ganó. Felicidades, me gustaría mostrarles aquí, pero no tengo, está hoy en mi computadora en esa parte. Felicidades, ingeniera Cano, ganó con 1155 puntos, la felicito. Pues me siento muy contenta ahí porque esto es importante para que todos podamos pues comprender un poco cómo es este estilo de citación. Muy bien, entonces después de ver esto, podemos ver que los trabajos se ordenan alfabéticamente siempre que yo tenga, porque es muy común que yo no solo utilice un documento, sino utilice varios documentos al hacer la cita. Entonces, por ejemplo, en esa parte de los nanotubos, yo puedo poner de los lubricantes, pues lo hizo Jaramillo, lo hizo, no sé, Aguilar, lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo coloco varias citas en el sistema APA? Pues varias referencias, perdón, las coloco primero por orden alfabético, o sea, A, luego la C, luego la H y luego la L, y cada una la voy separando por punto y coma. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que saber. La citación se coloca, digamos, todas, pues, en orden alfabético, separados por punto y coma. Muy bien. Entonces, las citas pueden estar en el texto, en las tablas, en las figuras, deben aparecer, digamos, cuando están en el texto, en la tabla, en la figura. Y hay que tener mucho cuidado con la ortografía de los nombres y las fechas. Y cuando no tenemos, digamos, la fecha o cuando son citas textuales y miramos algún error, por ejemplo, algún error de ortografía, nosotros le ponemos SIC. ¿Por qué? Porque significa que no es que yo no vi que oración no tuviera tilde, sino así se colocó en la cita textual. Y lo más importante, las comunicaciones personales, por ejemplo, cuando ustedes colocan en una investigación por comunicación personal con, ustedes no lo tienen que poner en las referencias. Muy bien, entonces hasta aquí todo podría ir perfecto, pero el problema de APA, séptima edición, es que la facilidad de que una cita solo se coloque con el primer autor trae algo llamado ambigüedades. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 2 citas que tengan el mismo autor, fíjense que tiene que ser el mismo autor, o sea, si Patterson es Patterson Claudia, y a es Patterson, no sé, Ana, son autores distintos. Entonces yo debería manejar la cita así como estamos aquí abajo, solo poniendo los nombres de estas personas adelante del apellido. Pero si son los mismos autores, me refiero a que Patterson Claudia y Patterson Claudia y Roe Noé y Roe Noé, entonces yo necesito desambiguar o necesito decirle a mi autor, mira, tranquilo, yo sé que hay 2 Patterson 2017, yo no les puedo poner A y B, porque A y B solo se colocan para los autores de los mismos, que sean los mismos autores con la misma fecha. Y estos no son los mismos autores, porque aquí lo hizo
Patterson Roe con Nasser y aquí Patterson Roe con Sigala, o sea, son distintos. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar todos los apellidos hasta que se desambigüe la cita. Entonces, cuando yo vaya a buscar a mis referencias esta cita, voy a buscar la que tiene Nasser y esta es la que tiene Sigala. Y los demás los voy a colocar como et al y colaboradores, como lo esté manejando en función de cómo estoy redactando. Entonces, esto es muy importante porque esto se vuelve realmente un problema en las citas. ¿Cuándo se vuelve un problema? Otra vez cuando yo tengo citas de un grupo de autor o cuando los autores que yo estoy citando han hecho muchos trabajos y eso se vuelve, digamos, un problema cuando son investigaciones muy específicas que solo un grupo de personas hacen en el mundo. Esto sí es, digamos, bastante complicado, pero por lo general nosotros lo que hemos visto en las revistas Ciencia, Tecnología y Salud es que no, esto de las ambigüedades no se da mucho. Son casos muy, no aislados, pero sí, realmente no, la mayoría de personas no tienen problema con esto, pero si tienen problema, es posible que así lo arreglen. Entonces, las citas textuales es venir y copiar, digamos, y pegar un documento tal cual, y eso está bien, sí está bien, solo que hay que decirle a los lectores, mira, disculpa, pero sí lo copié y lo pegué, ¿y cómo? Si es menor de 40 palabras, coloco ampersand y dentro de mi párrafo, esto vendría siendo mi párrafo, el párrafo, digamos, y entonces yo pongo la comilla, lo que copié y pegué, y entre paréntesis voy a poner ya sabemos entonces aquí, ya podemos determinar, esta es una cita de un documento que su primer autor es Aguilar y sus demás autores, pues tendrá más de 3 autores, no lo sabemos cuántos, pero sí sabemos que tiene más de 3 y que se hizo en el 2018. Y que por ser cita textual debe ser obligatorio poner el número de página. Entonces, así es como se hace las citas textuales y cuando son mayores de 40 palabras no utilizamos ampersand e iniciamos un nuevo párrafo, o sea, este es todo mi párrafo, por así decirlo, y entonces aquí voy a poner una sangría de 0.5 a todo el documento que yo estoy copiando y entonces lo pego y le pongo siempre el Aguilar, que entonces reconocemos, sí, este es el primer autor, estos son más de 3 y aquí está la página del documento. Muy bien, entonces en las referencias, ahorita ya entramos a referencias, ya eso sería todo de citas. No sé si hay alguna pregunta. No, al momento no tenemos, pero invitamos a las personas que nos acompañan que si desean realizarlas pueden utilizar el espacio de preguntas y respuestas para poderlas resolver. Muy bien, en las citas de referencias, lo único que tenemos que tener en cuenta es que se ordenan alfabéticamente y que vamos a tener una llamada sangría sangría colgante o sangría de bandera, que significa que esta primera línea va a tener todo y luego acá vamos a tener 0.5, eso es lo que significa. Entonces vamos a tener las referencias en un estilo así, quiere decir que tampoco pongo puntos, no pongo ni punto, ni lo numero, ni hago nada, solamente coloco esto en una lista, por así decirlo, que la lista vamos a tener la diferencia, digamos, entre referencia y referencia con esta sangría colgante o sangría de bandera. Entonces, esta es la citación, la referencia, perdón. Entonces, otra vez está descartar. Entonces, vamos a tener que en la referencia, lo más importante es que nosotros vamos a tener que poner 4 cosas. O sea, realmente las referencias en APA solo responden a 4 preguntas y entonces se vuelve súper sencillo también.
¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿quién es el responsable del trabajo? Que va a ser el autor. Me va a responder, ¿quién es el responsable? ¿Cuándo se publicó ese trabajo? Que va a ser la fecha. ¿Cómo se llama ese trabajo? Que va a ser el título. Y estas 3 secciones son siempre iguales para los sistemas APA. Siempre, siempre igual. Y después, ¿dónde va a ser esa fuente? O sea, ¿de dónde saqué esa fuente? Y esta es la que va a cambiar. O sea que para APA, lo que va a permanecer igual son estas 3 casillas y lo único que va a cambiar es dónde puedo recuperar el trabajo. Si va a ser un libro, lo voy a recuperar de una manera. Si va a ser una revista, lo voy a recuperar de otra manera. Si va a ser un, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, los elementos para ti, para el autor, va a ser siempre el apellido, coma, espacio y las siglas de los nombres con el espacio, coma, o sea, se vuelve como muy, con muchos puntos, digamos, o el sistema de puntuación es muy específico. ¿Por qué? Porque para cada palabra realmente hay un espacio. Entonces, cuando yo pongo la sigla P, a veces el mayor error es que lo pongo junto. Por ejemplo, aquí sería Beldoménico PM y el error más común es que no dejo un espacio acá. Entonces, nosotros necesitamos poner el apellido, la coma, el espacio y este espacio entre las siglas y coma. Eso es lo que tenemos que saber para los nombres. Y que vamos a tener un ampersand también que va a dividir entre el penúltimo autor y último autor. O sea que este ampersand siempre va a existir para el penúltimo y último autor, siempre y cuando no tenga más de 20 autores, que es lo que cambió, digamos, en esta sección. El año de publicación siempre va a ir entre paréntesis con el año y vamos a colocar un punto al final. Esa es la citación. Y el nombre, el título y datos de publicación es lo que a veces el título generalmente se va a colocar en cursiva para algunos casos, en otros casos no va a colocar en cursiva, y los datos que me van a permitir recuperar el material. Esos son las referencias bibliográficas. Muy bien. Muy bien. Entonces, se consignan, esto es lo que cambió, hasta 20 autores. Y entonces, con los autores tengo que poner el primero y después coloco los 18, los 19 primeros y al final voy a poner 3 puntos y el último autor. Entonces, esto es importante porque APA, sexta edición, solo ponía hasta 7 autores o 8, creo yo, ya me recuerdo el número, mientras que en APA, séptima edición, ponemos hasta 20. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tiene 10 autores, tengo que colocar los 10 autores. Fíjense aquí cómo aquí va el espacio, coma, que son los errores más comunes a la hora de poner los nombres, lleva el punto y según lo que sea, digamos, vamos a tener datos aquí. Entonces, este es el título del documento que estoy consultando y esto lo demás es lo que yo puedo encontrar. Muy bien, entonces, en libros e informes siempre va a ser, por eso los coloco juntos porque se parecen muchísimo. El nombre del libro va a estar en cursiva y la edición, o sea, la edición si va a ser primera, segunda, va a estar entre paréntesis, el editorial y el DOI. No tiene DOI, entonces solo editorial. Fíjense qué sencillo, o sea, solo pongo autores, el año, el nombre del libro en cursiva, la edición y el editorial y está ya, finalmente la cita está hecha. Igual con los nombres de proyecto, coloco el nombre del proyecto en cursiva, el número, este número es el número de informe que tiene el financiante o el número de proyecto. Por ejemplo, en Digi nosotros tenemos un número de informe,
En CONCYT, hasta donde yo sé, solo manejan números de informe, digamos, o el número de proyecto que toda su vida, digamos, se mantiene. Y la información más específica sobre la agencia y equipo de investigación. Esta información puede ser la facultad, que nosotros, la Facultad de Ingeniería, o en realidad podría ser el ente financiante, por ejemplo, CONCYT, o bueno, nosotros, ¿verdad? Que la dije. Y se coloca el DOI o el link de donde puede encontrar la información. Entonces, ok, muy bien. Entonces, nosotros, no se incluye el editor, y si el libro tiene DOI, hay que colocarlo. Entonces, si ustedes se fijan, la referencia es igual al número del documento impreso. No hay ninguna diferencia en que si lo tengo en PDF o lo tengo electrónico, es exactamente igual. Entonces, ustedes pueden tener el nombre del libro, la edición y quién lo publicó, el editorial. Y si no tienen DOI, pues solo va esa información. Hay una página que vamos a ver ahorita, que es la página de APA. Nosotros en APA tenemos, hay una página oficial de APA, se la voy a poner ahorita a la ingeniera para que lo ponga en el chat, que es la página. Ustedes siempre siempre se preguntan, bueno, pero ¿dónde puedo yo encontrar información de APA que sea, pues, que sea cómoda, que sea la real? Y que no, porque siempre uno pues busca en páginas y bueno, yo asumo que esto es real y lo coloco así, pero realmente como les expliqué al principio, siempre hay que ir en fuentes primarias y esta es la página de APA que incluso tiene sus estilos y gramática totalmente abiertos para que nosotros los podamos consultar. Entonces, por ejemplo, aquí está toda la parte de citación, pero me voy a ir a la parte de referencias, donde ustedes tienen los principios básicos, que es lo que yo les expliqué ahorita, digamos, que es el autor, tiene la parte de autor, tiene el año, tiene el título y dónde lo encuentro. Realmente es exactamente lo que nosotros estamos viendo y tiene ustedes las referencias, los ejemplos de referencia. Entonces, ustedes pueden encontrar aquí los ejemplos de lo que sea que ustedes necesiten. Es que yo quiero un video de YouTube, por supuesto, está aquí en YouTube. Pueden encontrar aquí podcasts, charlas TED, videos. Por ejemplo, yo les decía que los datos hay que colocarlo. ¿Cómo coloco la serie de los datos? Si tengo conferencias, procedimientos, y está ahí para que ustedes lo bajen y lo consulten. Entonces, yo ahorita les voy a mandar por medio del chat, pero quería que vieran estas guías de, por ejemplo, cómo hay una guía sobre los 6 pasos para por ejemplo, una buena citación. Entonces, ustedes para una buena citación ya APA, digamos, esta página que se las voy a manejar, es una página que tiene infografías y documentos fáciles para que ustedes puedan llevárselos a donde sea o a sus alumnos dárselos si es material totalmente oficial de APA. Por ejemplo, aquí está la guía de las referencias más comunes en APA. Entonces, ustedes pueden ver realmente cómo se cita las referencias. Entonces, aquí tienen artículos científicos. Vamos a sacarles una foto. Creo que comentar. Ustedes pueden venir acá y tienen artículos científicos. Entonces, ya sabemos que un artículo, una referencia APA siempre va a tener los autores, el año, el documento que va a estar, y fíjense que el nombre del artículo no se coloca en cursivas, y lo que sí se coloca en cursivas y lo siguiente que se coloca es la revista.
Entonces nosotros sabemos, ya podemos intuir y irnos a nuestras referencias y revisarlo así. La revista que va en cursivas, este es el, creo yo, bueno, vamos a revisar, creo es el volumen y este es el número. Y esta parte se coloca siempre en cursiva y el siguiente, no. Vamos a poner el volumen y número. Aquí vamos a tener el número de páginas. Fíjense que el número de páginas no lleva pp. Esto no lo lleva, sino solo se coloca per se así y se coloca el DOI. Ya no se coloca recuperado de, eso antes se ponía recuperado de, eso ya no va, sino en realidad solo va el número de DOI. Y así tenemos las demás referencias. Para artículos de periódico tenemos estas de aquí, artículos de periódico que se pueden encontrar en línea o que se pueden encontrar físicas, los artículos online, están los blogs, los libros. Si ustedes se fijan, los libros nosotros sí lo vimos, que va el nombre de las personas, va la fecha, aquí sí puedo cambiar de color, va la fecha, el nombre del libro en cursiva y solo va el editor, la editorial. Y se coloca el DOI. El DOI, siempre que se coloca el DOI es un estándar. Ahora en APA séptima edición no se coloca recuperado de... No, eso ya no, solo se coloca la dirección. Antes en APA sexta edición se ponía DOI 2 puntos y el número. Esto tampoco va, sino ya es la dirección electrónica. Y con artículos del libro, pues también se maneja. Entonces, se los voy a pasar ahorita para que ustedes lo bajen que lo puedan utilizar. Realmente es bien interesante todo lo que ha hecho APA, digamos, para que las personas puedan tener este tipo de apoyo. Incluso en la página de APA nosotros podemos encontrar aquí, incluso tienen, bajé, digamos, un ejercicio para que ustedes se lo den a sus alumnos y coloquen, por ejemplo, tienen un artículo científico. Bueno, sáquenle los metadatos. Ahora lean la introducción, qué es lo más importante de la introducción, qué es lo más importante de materiales y métodos, y que después coloquen, digamos, lo que aprendieron de ese artículo para que lo vayan y lo citen en otro lugar. Eso que les estoy dando, si no estoy mal, está aquí en paper format, donde ustedes van a encontrar también cómo se colocan los formatos. Ustedes tienen dudas ahorita, bueno, qué nivel, cómo se colocan los títulos y los títulos, los subtítulos y los subtítulos. Está este paper format donde pueden encontrar los niveles de título. Entonces el nivel 1 se centra, el nivel 2 se pone en mayúscula, se pone en negrilla y se pega hacia la derecha, hacia la izquierda. El nivel 3 se pone en cursiva y así el nivel 4 se sale del texto, digamos. Si ustedes se fijan, nosotros podemos encontrar todas esas informaciones en APA. Entonces, ahorita les pongo la página y quería, digamos, hacerle ese comentario antes de seguir con lo que tenemos de las disertaciones, que esto sí cambió y no vi yo que pusieran muchos ejemplos sobre esto ahí en APA o en sus páginas, que para mí es una de las cosas más importantes porque nosotros sí utilizamos muchas tesis y es cómo se colocan las tesis. Las tesis antes se colocaban para APA, se le ponía el tesis de licenciatura entre paréntesis y después punto, Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero ahora las tesis van
el nombre de la persona, el año, el título de la tesis y entre corchetes va el tipo de tesis que tenemos con con la universidad. Y se coloca sin link ni recuperado el link del repositorio oficial. El repositorio oficial, pues para la universidad es de la Biblioteca Central. Entonces, biblioteca.usac.edu.gt y el número de la tesis. Eso es algo muy importante que pasó con las tesis y realmente lo demás yo creo que es casi igual. Los libros que les quitaron la ciudad, los artículos científicos se quedaron exactamente igual y muchos documentos realmente fueron mínimos los cambios que hicieron. También es importante que podemos pues citar las tesis no publicadas. Esto es genial porque si como mi tesis que no está publicada porque aún no me he graduado, yo la puedo citar y ustedes también si están haciendo ahorita pues algún ejercicio de publicar resultados preliminares, ustedes sí se pueden citar. ¿Y cómo? Pues colocando su nombre, SA. ¿Y por qué SA? SA porque esto significa sin año, que significa que aún no tenemos el año de la publicación final y solo ponen el título de su tesis y ponen tesis de el grado que tienen no publicada y la universidad. Fíjense que en las tesis no publicadas la universidad está fuera del paréntesis, mientras que para las tesis publicadas la universidad está dentro del paréntesis. Entonces aquí terminaría, digamos, un poco con las revistas científicas, donde el título del artículo no va en cursiva, el nombre de la revista sí. Aquí va el volumen en cursiva, el número, las páginas. Ya vimos un ejemplo ahí que solo se colocan las páginas y el DOI como dirección electrónica. Realmente lo que cambió para las revistas entre sexta y séptima es que el DOI se coloca como una dirección electrónica y no como un DOI 2 puntos. Entonces, aquí hay varios ejemplos de la página de APA, que ya se las voy a colocar en lo que ustedes me hacen preguntas, pues yo se las coloco, donde solo se coloca el número de DOI y el número, digamos, de la revista siempre va en cursiva. Muy bien. Entonces, los libros es, como lo vimos ya, el capítulo del libro realmente también se quedó casi igual. Nosotros tenemos los autores, el título del capítulo y lo que se coloca extra, pero en realidad es siempre en la sexta edición, es en, y aquí se colocan los autores, los editores y el nombre del libro. Esto también se puede ver, digamos, muy bien en el ejercicio que tenemos de APA, de las referencias, donde tenemos esta sección de libros, de capítulos del libro. Entonces, en capítulos del libro, nosotros podemos ver que vamos a poner el nombre del capítulo como esto está en inglés, se coloca in, pero en realidad en español sería en el acrónimo, las iniciales del nombre, el apellido y si son varios, las iniciales otra vez, el apellido y no van comas aquí. Entonces es muy interesante, bajen estas referencias y cuando estén haciendo las suyas, revisen, bueno, que las puntuaciones sean las correctas. Le ponen el nombre del libro en cursivas, las páginas, aquí sí va PP, fíjense, aquí sí van los números de páginas y la editorial y el DOI. Realmente seguir estas guías es pues muy sencillo porque va ahí uno ya intuitivamente y yo espero que con esta pequeña charla, introducción, ustedes las puedan seguir y verificar y seguir y tener un informe APA séptima edición pues limpio, digamos, bien hecho. Entonces, no sé si tienen dudas. Hasta acá, esta es. Ajá. Sí, tenemos ya algunas preguntas. La primera indica en el
En el párrafo de más de 40 palabras, ¿se sigue cerrando el interlineado? Cuando tiene más de 40 palabras o menos. Más de 40 palabras, se pregunta Eduardo Rivera. Sí, en esa parte, por ejemplo, eso depende también mucho de qué tipo de documentos están escribiendo. Por ejemplo, si es un draft o es una versión final. Entonces, eso también va a depender de las estructuras que se están manejando. Entonces, por ejemplo, si la política editorial le dice que mantenga el interlineado en esa parte, entonces mantiene el interlineado. Realmente APA lo que sí exige es que se tenga el bloque separado del texto general, pero si ustedes quieren seguir APA, porque de nuevo APA, como les dije, es algo más específico, ustedes pueden encontrar aquí en las líneas, en la citación, y pueden ver, aquí están las citas textuales, las quotons, y entonces verificar que si tiene más de 40 palabras, ellos, cuando usted está siguiendo un documento APA al pie de la letra, entonces sí hay si les pide, digamos, que tenga un interlineado distinto. Sí hay unas reglas, pero ya cuando usted está siguiendo, digamos, el estilo APA, pues más, o sea, un estilo de APA totalmente. Sí hay líneas que le dicen, que le piden que le cambien el interlineado, pero de nuevo, si no le están explicando que hay un cambio interlineado, lo mejor es seguir utilizando el interlineado que tiene, pero eso sí, como está aquí, dejándole un espacio de 0.5 pulgadas. Eso sí es muy importante porque debe ir este espacio para indicar que son las 40 palabras. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita de Moisés Méndez. ¿Pueden citarse los trabajos de graduación de licenciatura? Sí, pueden citarse. Y se debe colocar entre corchetes, tesis de licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Excelente. También una indicación del ingeniero Williams Álvarez, que a nivel de grado ya no se usa tesis, sino trabajo de graduación, indica él por acá. Únicamente, teníamos una que pues era de antes, cuando estabas dando un ejemplo con alguien de nombre Jaramillo, que si no iba coma después de Jaramillo, cuando hiciste el ejercicio, perdón. Sí, eso también, sí, no va coma y es uno de los errores más comunes que hay. Realmente cuando nosotros estamos citando, los errores más comunes es justo el poner Jaramillo, coma, et al, punto, coma, 2020, digamos, es error común. Esta coma no va. Otra de los errores más comunes es poner Jaramillo, et al, coma, 2020 y olvidarse del punto. Aquí va un punto. Error muy común. Y el tercer error más común es solo ponerle Jaramillo, coma, 2020. Estos son los tres errores, digamos, que la gente comete a la hora de citación, pero en realidad la citación correcta, y perdón que no lo haga en una sola línea, es Jaramillo, et al, punto, coma, 2020. Esta es la cita correcta, pero sí es un error súper común. Diría yo que es de los más comunes. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas al momento. Sí, bueno, les voy a pasar la cita de APA y este link se los voy a mandar para que ustedes puedan revisar realmente estas guías que ustedes pueden ver aquí, les pueden ayudar mucho. Están en inglés, lamentablemente APA es un sistema que está hecho y diseñado para gramática inglesa,
pero tiene muchas cosas interesantes. Incluso cambió este formato para los papers de estudiantes. Ustedes pueden ver, realmente cambió tanto que incluso tiene documentos. También les quiero mandar, y se los voy a poner en el chat si me dan un poco de tiempo. Hay unos documentos aquí donde ustedes pueden aprender APA. Es un pequeño tutorial APA donde ustedes van paso por paso de cómo se colocan las tablas, por ejemplo, pero igual aquí en el Style Grammar Guidelines, ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan, ya sea para tablas y figuras. Hay ejemplos, por ejemplo, cómo se colocan las tablas, están aquí la forma, el número, cómo se colocan las líneas. APA realmente ha hecho un trabajo muy fuerte para capacitar y que esta información esté totalmente disponible para todos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, ahí veo yo que hay una. Sí, ¿tendrá el PDF de la 7ª edición APA Styles? Pregunta Jorge Fuentes. Sí, nosotros en Digi, hasta donde tengo entendido, no, pero usted sí lo puede comprar. Voy a enseñar dónde se compra. Bueno, si ustedes quisieran, digamos, comprar, otra cosa es buscar documentos APA, digamos, que sean no legales. Pues de esos sí hay, sí ya hay personas que tienen PDFs no legales de APA, sí, pero aquí en productos ustedes pueden encontrar en su versión en línea, o sea, ustedes pueden leerlo desde una versión que creo que no es como un ebook, solo que en otro tipo de formato, pero parecido. Ustedes pueden comprar la línea, digamos, para que ustedes puedan aprender y conocer. Incluso hay documentos que se leen en línea y hay cursos en línea solo de APA para que ustedes puedan entrar. Obviamente están en inglés, pero tienen una información bastante, o pueden mandar a pedir su documento APA, también lo tienen, pero no hay un APA versión en español oficial, todavía no hay en el mercado. Todavía falta, digamos, yo digo que tal vez el otro año podamos tener ya una versión APA en español oficial, ya la traducción y la revisión por parte de las personas que lo hacen, pero hasta el momento solo tenemos en inglés. Pues aquí en productos pueden encontrar legalmente, ya con una versión de PDF, sí las hay en la web. No sé si hay alguna otra pregunta. Al momento no, ya compartimos el enlace de APA Style que me enviaste al chat para que puedan ver el documento que estabas mostrando hace un rato. Y solamente tenemos esas preguntas al momento. Gracias. Si alguien desea colocar alguna otra pregunta, pues este es el momento en que se puede aprovechar ese espacio. Ahí les coloqué el de el donde están los diferentes PDFs. Igual les voy a colocar el de las citas más comunes para que ustedes lo puedan tener. No sé si tienen alguna otra duda. También una infografía muy bonita que tienen para explicar de dónde se sacan los datos para las referencias.
Sí, la idea de APA realmente, APA es sencillo realmente en esta nueva edición. La idea es darles más facilidad a las personas que están utilizándola. La mayoría de revistas científicas utilizan o ya pueden ustedes entrar al artículo y ya extraer de la misma revista la citación APA, por ejemplo. Hay muchas revistas que están dando este estándar de publicación y ya las tienen. Entonces, pienso yo que cada vez es más fácil. Entonces, y les voy a mandar ese ejercicio que les había mencionado, de ejercicios para sus alumnos. Realmente sí está bastante interesante lo que ha hecho APA. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita por acá, de Eduardo Rivera. ¿Qué opina de los gestores de referencias como el de Word y Mendeley? Bueno, el de Word es el peor del universo, realmente no tiene mucha utilidad. Y Mendeley es un buen gestor bibliográfico, es el que el que yo utilizo día a día. El problema de Mendeley es que hay dos cosas que uno como investigador tiene que tener claro. El primero es que es una herramienta, no necesariamente todo lo que hace Mendeley está bien. Uno sí tiene que tener una idea, por lo menos, de qué es lo que pide para cada referencia. Y la segunda es que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de agregar artículos. Cuando las revistas, por ejemplo, si yo estoy publicando en una revista, mi nombre es Andrea Eunice Rodas Morán, y yo publiqué Andrea Rodas Morán, y en otra revista me solicitan que yo solo coloque A, Rodas Morán. Entonces Mendeley va a encontrar que esa cita de A, Rodas Morán y Andrea Rodas Morán son dos personas distintas. Entonces la parte de ambigüedad hay que arreglarla desde Mendeley para que no cometa el error y no esté utilizando lo de la ambigüedad que les explicaba en APA, lo esté usando Mendeley, y a la hora de hacer las referencias lo utiliza mucho. O sea, él trata de arreglar las ambigüedades cuando no son ambigüedades. Esas son las dos cosas que yo he visto para APA. Para APA es muy buena herramienta, específicamente. Para otros sistemas de referencia sí he visto yo que tienen algunos problemas, pero APA y Vancouver funciona excelente. Muy bien, muchas gracias. Al momento esas son las preguntas que tenemos. Ok, muy bien, entonces agradezco a todos los que se quedaron. Espero yo que hayan podido pues aprender y comprender un poco más este sistema. Ojalá hayan llenado sus expectativas. Ajá. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar ya que no tenemos más preguntas. Acá tengo otra más. ¿Qué edición utiliza Google Scholar en referencias APA, ISO y Vancouver? Yo he observado, por ejemplo, que Google Académico es muy bueno para utilizarlo como en revistas, o sea, para copiar los documentos para revistas, pero no se actualiza o no coloca el número de DOI. Y lamentablemente en algunos sistemas ahora de revistas científicas el DOI es un estándar, entonces les van a decir, bueno, pero estas referencias no tenían DOI, va a tener que volver a buscar. Ese es el problema que tiene Scholar cuando jalo las referencias desde Scholar. Como son las mismas que en APA sexta edición, no es que haya cambiado mucho. No, desconozco yo cómo era APA quinta edición, pero seguramente
no están tan actualizadas. Yo confiaría en ellas solo en las de Google, para revistas científicas, no para libros o otros estándares, otros tipos de referencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay algunos mensajes por acá de felicitaciones a ti, ¿verdad? Por la excelente disertación y los agradecimientos por compartir los conocimientos. Es un mensaje de Mario José Mérida, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, ya que no tenemos más preguntas. Esperamos que pues haya llenado sus expectativas y hayan podido pues orientarse aún más de los conocimientos que ya ustedes tenían. Y vamos entonces a pasar en este momento a la entrega de diplomas, para lo cual dejo en el uso de la palabra a la ingeniera Telma Maricela Cano, directora del Centro de Investigaciones de Ingeniería. Por favor, ingeniera, la dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días. La verdad me siento muy contenta, Andreita, por esta excelente presentación que hiciste de la normativa APA. Definitivamente siempre con la avidez del aprendizaje, pues ya es segunda ocasión que recibo el curso, así es que por eso ya te hemos aprendido varias cosas. Admiro a la ingeniera Andrea, ella fue mi alumna en los cursos de Química 3 y 4 de Escuela de Ingeniería Química y definitivamente te he visto crecer, Andreita. Has progresado muchísimo como profesional. Ya además de la ingeniería, una maestría y dentro de poco un doctorado. Se nota esa capacidad que tú tienes, ese aprendizaje, esas vivencias que has tenido en tus carreras y eso lo estás manifestando en el curso el día de hoy, que fue excelente y que sí llenó nuestras expectativas. Le agradezco la presencia del ingeniero Hugo Rivera, que definitivamente como autoridades de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente con Anabela Córdoba, son personas dinámicas, proactivas, muy visionarias, y que gracias a ellos y a la iniciativa que hemos tenido de que nosotros reactivemos nuestra revista científica, es que estamos el día de hoy aquí. O sea, estamos con esa inquietud de reactivar nuestra revista científica. Y definitivamente la primera capacitación era esta contigo, Andreita, sobre la normativa APA. Luego vamos a tener un curso también con una ingeniera en sistemas que el ingeniero Hugo Rivera nos está haciendo favor de contactar. Ella sacó una maestría en Corea del Sur y también está trabajando en el CONCYT y va a ser nuestra catedrática para el curso de elaboración de artículos científicos. Así es que gracias, ingeniero Hugo, por ese gran apoyo. De hecho, pues además de la revista científica, vamos a iniciar una revista sobre el Centro de Investigaciones de Ingeniería, pero como una revista informativa. O sea que tenemos tareas fuertes, pendientes. Le agradezco a usted, ingeniera Sonia García, que no tenía el gusto de conocerla, pero la he oído mencionar mucho y también observé en esta capacitación su capacidad para dirigir estos eventos. Le agradezco muchísimo. Ha sido un gran apoyo para nosotros y definitivamente esto no hubiera sido posible sin la participación del comité editorial de la revista científica de la Facultad de Ingeniería, integrado por la doctora Carmen Alicia Diegues, quien es la presidenta del comité, y el gran apoyo del ingeniero Javier Quiñones de la Cruz. Nosotros últimamente nos hemos estado reuniendo con el comité editorial, estamos trabajando fuertemente para poder lograr cumplir los retos, perdón, que en este momento pues nos han indicado las autoridades. Así es que estamos felices de estar trabajando duro, de estar capacitando, y el objetivo de hoy pues es capacitar no solo a los investigadores del Centro de Investigaciones de Ingeniería, sino a los investigadores de toda la Facultad de Ingeniería
que yo he tenido oportunidad de convivir por muchos años con esos investigadores. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Está la ingeniera Carla Marchena del CESEM, el ingeniero Julio Luna, el ingeniero Omar Flores, todos ellos excelentes investigadores. Y tenemos también la presencia ya de unidades de investigación de las escuelas facultativas. En el caso del ingeniero Iván Cifuentes de la Escuela Mecánica, que participa muy activamente en todos los eventos. Yo me lo encuentro siempre con esa avidez de aprendizaje. Y en el caso del ingeniero William Álvarez, como director de la Escuela de Ingeniería Química. Así es que todos somos una familia, somos gente proactiva, dinámica, con grandes deseos de hacer bien las cosas. Así es que ha sido una mañana provechosa. Me encanta la forma en que enseñas todo lo que sabes, Andreita. Y pues tú fuiste mi alumna en la licenciatura y ahora yo soy tu alumna en el posgrado. Así es que gracias por todo, que Dios los bendiga y ha sido una maravillosa mañana. Gracias, ingeniero Hugo. Y perdone, ingeniera Sonia, que tuvimos ahí unos pequeños atrasos en los diplomas. Ya los tenemos, pero nos faltan las firmas, así es que se los vamos a hacer llegar. Perdonen que en esa parte sí les fallamos. No se preocupe, muchísimas gracias, un honor recibirlos. Gracias por esta organización, esta iniciativa de llevar esta capacitación y de pues esos apoyos que se están recibiendo desde las autoridades de ahí de la Facultad de Ingeniería para pues dar seguimiento y pues promover las revistas de ahí de la facultad. Felicitaciones también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a finalizar con esto nuestra capacitación virtual en esta mañana y pues siempre seguimos ahí en comunicación, cualquier cosa pues ahí estamos también a la orden. Un gusto haber contado con ustedes y compartir también este momento. Gracias a quienes nos acompañaron hasta este momento, a todos los investigadores, incentivarlos a que sigan realizando investigación, ¿verdad? Que es lo que nos hace avanzar como facultad, como universidad y no digamos dentro de nuestro país. Muchas gracias a todos, que tengan todos muy buen día y mucho gusto. Feliz tarde, que Dios los bendiga. Feliz tarde, que estén bien. Muchas gracias a la Digi por todo su apoyo. Estamos a la orden. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, saludos a todos. Bonito ver ahí nombres conocidos de siempre. Adiós, Andreita. Un abrazo a todos. Gracias.